Muy bien, ahora estaremos resolviendo lo que es el tercer y último ejercicio sobre inducción electromagnética. El enunciado nos dice, si se tiene una espira cuadrada del lado L igual a 10 centímetros que está frente a un campo magnético constante de 2 tesla y luego la bobina se gira a 30 grados de manera que en este caso el área superficial que recibe el campo magnético es de A sub 2 es igual a que es el área por el coseno de 30 grados. Y nos piden calcular el flujo de campo en ambos casos y calcular el cambio de flujo entre el caso 1 y el caso 2. Muy bien, vamos a proceder a sacar los datos del ejercicio. Entonces tenemos que los datos, primero tenemos el lado de la espira que es igual a 10 centímetros. Entonces tenemos que el lado de la espira es igual a 10 centímetros. Tenemos que realizar la respectiva conversión porque necesitamos trabajar en metros. Entonces decimos 10 centímetros por 1 metro sobre 100 centímetros. Entonces vamos a tener que se nos eliminan centímetros con centímetros y entonces 10 por 1 nos va a dar 10 y lo vamos a tener que dividir entre 100 y 10 entre 100 nos va a dar 0.1 metros. Entonces ya tenemos lo que es el lado de la espira en metros, que es 0.1 metros. Bien, también tenemos lo que es el campo magnético. Tenemos que el campo magnético es igual a 2 tesla. Y nos mencionan que en el primer caso la espira está frente al campo magnético. Es como en este caso. Y podemos ver cómo el vector que es normal a la superficie, es decir, al área de la espira, es paralelo a las líneas de campo magnético. Por lo tanto, su ángulo es igual a 0. Entonces, θ en este caso es igual a 0. Cabe recordar que θ va a ser el ángulo que se forma entre la normal, la recta que es normal a la superficie, es decir, al área, y las líneas de campo. Y aquí podemos ver que donde tenemos esa flecha que tiene una S, esa representa lo que es la normal al área, y podemos ver cómo es paralela a las líneas de campo. Aquí podemos ver una representada por la letra B. Muy bien, y nos dice también que en el segundo caso la bobina se gira a 30 grados. Entonces el ángulo que se va a formar es de 30 grados. Ese será θ de 30 grados. Muy bien. Este segundo caso sería similar a este. Podemos ver cómo se ha girado la bobina y cómo se forma un ángulo entre la recta que es normal al área, el vector que es normal al área, y las líneas de campo. Podemos ver la línea verdosa corresponde a la normal del área y las líneas azules corresponden a las líneas de campo. Y podemos ver cómo se forma un ángulo entre las líneas de campo y lo que es la recta que es normal al área. Y a ese ángulo que se forma ahí le llamamos θ. Al ángulo entre el área, entre la normal del área y las líneas de campo magnético. Muy bien. Para poder encontrar lo que es el flujo, tenemos que encontrar primero el área, porque como podemos observar, aquí nos están dando nada más cuánto mide el lado de la espira cuadrada. Entonces tenemos que encontrar el área. El área de un cuadrado es igual al lado por lado. Es igual al lado por lado. Que es lo mismo que decir que es igual al lado al cuadrado. Entonces vamos a decir que el área,
como se trata de un cuadrado, es igual a lado al cuadrado. Entonces vamos a escribir que el área es igual a 0.1 metros elevado al cuadrado. Entonces tendremos que el área es igual, podemos hacer eso en nuestra calculadora, 0.1 elevado al cuadrado. Esto es igual 0.01. 0.01 metros cuadrados. Metros cuadrados porque metro elevado al cuadrado es metro cuadrado, ¿verdad? Y aparte de los metros cuadrados son las unidades del área. Muy bien, ahora estamos listos para realizar el literal A, porque ya tenemos todos los datos. Literal A nos pide encontrar el flujo magnético en ambos casos. Entonces tenemos que la fórmula del flujo magnético es igual a la intensidad del campo magnético por el área por el coseno de teta. Entonces tenemos que el flujo 1 en el primer caso es igual a 2 Tesla por 0.01 metros cuadrados por el coseno de 0. Porque en el primer caso las líneas de campo son paralelas a la normal del área. Entonces tenemos que el flujo en el primer caso es igual a, procedemos a hacer la operación en nuestra calculadora, 2 por 0.01 multiplicado por el coseno de 0. Nos va a dar que es igual a 0.02. 0.02 Weber. Weber porque recordemos que los Weber son igual a Tesla por metro cuadrado. Aquí podemos ver cómo tenemos Tesla y metro cuadrado. Así que por eso las unidades son Weber, que son las unidades de flujo magnético. Ahora vamos a encontrar el flujo magnético en el segundo caso, que es igual a 2 Tesla, la intensidad del campo es igual, el área sigue siendo igual, sigue siendo 0.01 metros cuadrados, pero esta vez el ángulo cambió por el coseno de 30 grados. Como ya que se inclinó la bobina, por eso cambió el ángulo. Es uno de los datos que nos da el ejercicio. Entonces tenemos que el flujo magnético en el segundo caso es igual, procedemos a hacer la operación 2 por 0.01 por el coseno de 30. Entonces nos da que es 0.017, redondeando. Entonces tenemos que 0.017 Weber, como ya veíamos anteriormente. Muy bien, con eso tendríamos la respuesta para el literal A. Podemos ver cómo en el segundo caso es 0.017 Weber y en el primero es 0.02 Weber. Ahora tenemos que encontrar el cambio del flujo entre el caso 1 y el caso 2. Para eso vamos a ocupar los datos que obtuvimos anteriormente del flujo inicial y el flujo final. Entonces tenemos que el cambio de flujo magnético es igual al flujo 2 menos el flujo 1. El flujo magnético 2 menos el flujo magnético 1. Entonces escribimos que el cambio en el flujo magnético es igual. En el segundo caso tenemos que 0.017 Weber, 0.017 Weber. Y en el primer caso recordemos que nos dio 0.02 Weber. Entonces tenemos 0.02 Weber. Realizamos esta resta para obtener la respuesta a nuestro ejercicio. Entonces vamos a decir 0.017 menos 0.02. Nos da menos 0.003. Menos 0.003 Weber. Ese es el cambio en el flujo magnético. Nos da negativo, ya que el flujo podemos ver que disminuyó. En el primer caso teníamos 0.02 Weber y podemos que disminuyó un poquito, ¿verdad?
en el segundo caso, así que por eso nos da negativo. Si el flujo hubiese aumentado, entonces aquí en el cambio de flujo magnético tendríamos un valor positivo. Pues muy bien, con eso finalizamos este ejercicio. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.